¿El aceite es un arma espiritual? La verdad oculta del aceite en la Biblia. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el aceite en la Biblia? Porque es mencionado en momentos cruciales, tanto en la vida de los grandes profetas como en los rituales sagrados de la fe. Desde tiempos antiguos, el aceite ha sido un elemento misterioso, venerado, utilizado en las ceremonias más solemnes y reservado para ocasiones de gran importancia. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? ¿Es simplemente un símbolo de consagración o hay algo más profundo, más enigmático, escondido entre las líneas de las Escrituras? En el vídeo de hoy, vamos a desenterrar una verdad que ha permanecido oculta a simple vista. El aceite, ese líquido aparentemente ordinario, es en realidad una poderosa arma espiritual, una herramienta dada por Dios para librar batallas no solo en el mundo físico, sino también en el reino espiritual. ¿Te sorprende? Pues, quédate conmigo y exploremos juntos la profundidad de este misterio. Al final de este recorrido, te aseguro que verás el aceite con una nueva perspectiva, como un puente entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible. Primero, es necesario que entendamos el contexto en el que el aceite aparece en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, el aceite se asocia con la presencia divina, con la bendición de Dios sobre su pueblo, y con la santificación de personas y objetos para su servicio. Pero más allá de esto, el aceite es un símbolo de algo más profundo, algo que va más allá de su uso ritual o práctico. En la cultura del antiguo Israel, el aceite de oliva no solo era un recurso valioso para la vida cotidiana, usado para cocinar, iluminar, o incluso como medicina, sino que tenía un valor espiritual que trascendía su utilidad. El aceite era visto como un don divino, un medio por el cual Dios se comunicaba con su pueblo. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia donde el aceite cobra un protagonismo esencial es en Éxodo 30, donde Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para crear un aceite de unción sagrado. Este aceite no era cualquier aceite, sino una mezcla específica de especias y aromas que debía ser usado exclusivamente para consagrar el tabernáculo, los utensilios sagrados, y los sacerdotes que servirían en la presencia de Dios. La importancia de este aceite era tal, que se prohibía su uso fuera del contexto sagrado, bajo pena de expulsión del pueblo. Solo los objetos y personas ungidas con este aceite eran aptas para el servicio a Dios. En otras palabras, el aceite tenía el poder de transformar lo común en santo, lo terrenal en divino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió el aceite como elemento central de la unción? Podría haber sido cualquier otra sustancia, pero fue el aceite. El aceite tiene una cualidad única: impregna, penetra, se adhiere. No es como el agua, que simplemente corre y se evapora. El aceite, cuando toca algo, permanece, marca, deja huella. De la misma manera, la unción espiritual con aceite deja una marca indeleble en la persona que lo recibe. Es un acto de consagración, pero también es un acto de empoderamiento. El aceite no solo simboliza la bendición de Dios, sino que otorga autoridad y protección. Ungir a alguien con aceite es, en cierto sentido, equiparlo para una misión sagrada, darle las herramientas necesarias para enfrentar no solo los desafíos físicos, sino también los espirituales. Podemos ver este concepto de forma clara en la vida de los reyes y profetas de Israel. David, por ejemplo, fue ungido con aceite por el profeta Samuel mucho antes de convertirse en rey. La unción de David no solo marcó el inicio de su reinado, sino que fue un momento de transformación espiritual. A partir de ese momento, la Biblia nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre David con poder, 1 Samuel 4:13. El aceite no solo lo designó como rey, sino que le otorgó la protección y la fortaleza necesarias para enfrentar a sus enemigos, tanto en el plano físico como en el espiritual. Enfrentó a gigantes, no solo en forma de Goliat, sino también gigantes espirituales que intentaron desviarlo de su llamado. Podemos profundizar más en este punto. En la antigua cultura israelita, ungir a alguien con aceite era un acto cargado de significado. No se trataba simplemente de verter un líquido sobre la cabeza de una persona. Cada gota de aceite derramada era una declaración: eres elegido.
Eres apartado para algo más grande. Eres equipado por Dios para luchar, para vencer, para proteger. El aceite, al deslizarse por la piel, simbolizaba la transferencia del poder divino, del Espíritu Santo, sobre la persona ungida. Este poder no era solo simbólico. En los tiempos bíblicos, el aceite también era visto como un medio de protección. Esto es algo que podemos entender mejor si consideramos las prácticas pastorales de la época. Los pastores ungían a sus ovejas con aceite para protegerlas de los insectos y parásitos que podrían dañarlas. Del mismo modo, el aceite en el ámbito espiritual servía como una barrera protectora contra las fuerzas del mal. En el Salmo 23, David proclama: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta imagen no es solo poética, sino que refleja una verdad espiritual. La unción con aceite no solo trae bendición, sino también protección contra las aflicciones y los ataques del enemigo. ¿Y qué decir del aceite en el Nuevo Testamento? Aquí encontramos una revelación aún más profunda. Jesús mismo es llamado el Cristo, que en griego significa el ungido. No es una coincidencia que el Mesías sea conocido por este título. Jesús no solo fue ungido con aceite en su vida terrenal, recordemos el episodio en el que una mujer rompe un frasco de perfume costoso y lo derrama sobre sus pies, Marcos 14, 3, sino que su mismo título lleva el significado de la unción. Jesús es el ungido por excelencia, aquel que fue apartado por Dios para llevar a cabo la obra más trascendental de la historia humana, la redención del pecado, la derrota de las fuerzas malignas, y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Pero, ¿cómo conecta esto con nosotros? ¿Tiene el aceite hoy el mismo poder espiritual que tuvo en los tiempos bíblicos? La respuesta es sí. Aunque muchas veces hemos relegado el uso del aceite a un simple acto simbólico en nuestras iglesias, su verdadero poder sigue siendo tan real como lo fue en los tiempos de David o de los apóstoles. Santiago 5:14 nos instruye: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí, el apóstol nos recuerda que la unción con aceite es una práctica esencial en la vida del creyente, no solo como un ritual de sanidad física, sino como una forma de invocar el poder sanador de Dios. En muchas tradiciones cristianas, el aceite es utilizado en momentos de crisis, ya sea para sanar a los enfermos o para proteger espiritualmente a quienes enfrentan ataques. Pero es importante recordar que el aceite en sí mismo no tiene poder. El aceite es solo un vehículo, un conducto a través del cual fluye la gracia de Dios. Cuando ungimos con aceite, lo hacemos con fe, sabiendo que es Dios quien otorga el poder y la protección, no el aceite en sí mismo. El poder está en la obediencia a la palabra de Dios y en la fe en su capacidad para obrar a través de este medio. En este punto, surge una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos: ¿por qué necesitamos un medio tangible, como el aceite, para experimentar el poder de Dios? ¿No podría Dios simplemente actuar sin la necesidad de estos elementos físicos? La respuesta radica en nuestra naturaleza humana. Somos seres corporales, vivimos en un mundo físico, y a menudo necesitamos signos visibles, tangibles, que nos ayuden a comprender y experimentar lo invisible. Dios, en su sabiduría, nos ha dado símbolos y medios visibles, como el aceite, para que podamos conectarnos más profundamente con lo espiritual. El aceite, al ser derramado, no solo nos recuerda la presencia y el poder de Dios, sino que actúa como un puente entre lo físico y lo espiritual. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿es el aceite un arma espiritual? Sin lugar a dudas, lo es. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el aceite es utilizado para conferir autoridad, para proteger, para sanar y para consagrar. No es un simple símbolo, sino una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero no debemos olvidar que el aceite en sí mismo no tiene poder. Es la fe en Dios, y la obediencia a su palabra, lo que activa ese poder. Cuando usamos el aceite en oración, con fe, estamos invocando la presencia y el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. El aceite, entonces, es una manifestación visible de una realidad espiritual invisible.
Es una herramienta que nos ayuda a entender y experimentar el poder de Dios de manera más tangible. Así que, la próxima vez que veas o uses aceite en un contexto espiritual, recuerda que estás participando en un acto lleno de significado y poder, uno que ha sido utilizado por los siervos de Dios a lo largo de la historia para liberar bendiciones, protección y sanidad. Antes de despedirnos, quiero invitarte a formar parte de esta maravillosa comunidad aquí en Pensamientos Celestiales. Si este mensaje resonó contigo y te dejó reflexionando sobre lo profundo y lo divino, te animo a que te suscribas. No te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos donde exploramos más de los misterios espirituales que nos acercan a la verdad. Únete a nosotros y sigue caminando por este sendero de sabiduría y fe. Activa la campanita para estar al tanto de nuestras nuevas reflexiones. Que la paz y las bendiciones te acompañen siempre.